La escena está lista, el escenario montado y las señales claras. Nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde la fe se enfrenta a la oscuridad y la verdad se tambalea ante las sombras del temor y la incertidumbre. Imagina un mundo donde la palabra de Dios es considerada un crimen, donde predicar el Evangelio es una ofensa imperdonable y donde cada creyente se ve obligado a ocultar su fe en las sombras del silencio. Este es el panorama que se nos presenta, donde la libertad religiosa está en juego y donde la luz de la verdad está amenazada por las tinieblas de la persecución. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que, si bien busca detener el antisemitismo, también prohíbe afirmar que los fariseos mataron a Jesús. ¿Qué significa esto para los cristianos? Significa que nuestra fe será silenciada, que nuestras creencias serán condenadas por ley. La pregunta resuena en los corazones de muchos, provocando un alboroto de opiniones y reacciones en toda la nación. Pero más allá del ruido y la confusión, hay una verdad que permanece inquebrantable: la promesa de Dios de proteger a sus hijos, de guiarlos a través de las tormentas y de sostenerlos en los momentos de mayor tribulación. Porque así como en los días de Nerón, cuando los cristianos eran perseguidos y martirizados, hoy también enfrentamos la posibilidad de ser rechazados y condenados por nuestra fe. Pero no debemos temer, no debemos desmayar, porque nuestra esperanza está en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es nuestra fortaleza en tiempos de prueba, nuestra roca en medio de la tormenta. Y aunque el mundo nos odie, aunque se levanten en nuestra contra, sabemos que Él está con nosotros, que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ¿cómo debemos responder ante la adversidad, ante la amenaza de la persecución y el rechazo? La respuesta está en la palabra de Dios, en las promesas que nos sostienen y las verdades que nos guían. Regocijémonos en medio de las pruebas, porque sabemos que nuestra recompensa está en el cielo, donde ninguna ley terrenal puede alcanzar y ningún enemigo puede destruir. Levántate, pueblo de Dios, y sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque aunque el mundo tiemble y las sombras se ciernan, nosotros confiamos en aquel que es fiel y justo para guardarnos hasta el día de su venida. Mantengamos nuestra fe en alto, proclamemos su verdad con valentía y vivamos cada día como si fuera el último, sabiendo que Él está con nosotros, ahora y para siempre. Así que nos encontramos en medio de la tormenta, rodeados por el fragor de las voces que claman por atención, por respuestas, por un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que parece engullirnos. Nos enfrentamos a una encrucijada en la que el futuro parece incierto, donde los temores del presente se entrelazan con las profecías del pasado y las señales del fin de los tiempos. Hay quienes nos advierten sobre la inminencia de la tribulación, sobre el surgimiento del anticristo y la ira de Dios que se derramará sobre la tierra. ¿Estamos, de hecho, al borde de un cataclismo apocalíptico? Las preguntas resuenan en nuestros corazones, provocando un eco de inquietud y ansiedad que amenaza con consumirnos. Pero en medio de la confusión y el caos, hay una voz que nos llama a la calma, que nos invita a encontrar refugio en la roca sólida de la fe. Volvamos atrás en el tiempo, a aquel día en el Monte de los Olivos, donde Jesús, rodeado por sus discípulos, habló sobre los tiempos venideros. Sus palabras nos guían incluso en los días de hoy, recordándonos que en medio de las pruebas y tribulaciones hay una esperanza que nunca desvanece. Jesús nos advirtió sobre el engaño, sobre los falsos profetas que surgirían para confundirnos y apartarnos del camino de la verdad. Nos habló sobre guerras y rumores de guerras, sobre naciones que se levantarían contra naciones y sobre hambrunas, pestes y terremotos que sacudirían la tierra. Estas son las señales de los tiempos, los presagios de un mundo en agonía que clama por redención. Pero en medio del tumulto, hay una promesa que permanece inquebrantable, la promesa de la presencia constante de Dios en nuestras vidas, la promesa de su protección y su cuidado incluso en los momentos más oscuros. Como el fuego que puede ser tanto una fuente de calor y luz como una fuerza destructiva, el caos que nos rodea puede servir como un recordatorio de la necesidad de buscar refugio en Dios,
de aferrarnos a su paz en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de esta época de incertidumbre y temor? Debemos recordar las palabras de Jesús. No debemos alarmarnos, no debemos preocuparnos por lo que está por venir. Porque aunque el mundo esté convulsionado por el caos y la confusión, nosotros tenemos una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales. Una esperanza que se encuentra en la promesa de la redención y la restauración final. Por lo tanto, en lugar de sucumbir al miedo y la ansiedad, debemos aferrarnos a la palabra de Dios y las promesas de su amor eterno. Debemos recordar que somos amados con un amor inquebrantable, que somos cuidados con un cuidado eterno y que somos sostenidos por una fuerza que supera cualquier adversidad. Entonces, levantémonos y alcemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. No permitamos que el miedo nos paralice, sino que confiemos en el poder de Dios para guiarnos a través de las tormentas y conducirnos hacia la luz eterna de su presencia. Porque en medio de la oscuridad, Él es nuestra luz. En medio de la tormenta, Él es nuestra paz. Y en medio de la incertidumbre, Él es nuestra roca inquebrantable. La historia de Pablo es una narrativa de transformación, de redención y de la gracia que se despliega incluso en los corazones más endurecidos. Saulo, el perseguidor implacable de los seguidores de Jesús, se convierte en Pablo, el apóstol incansable que difunde el mensaje del Evangelio con fervor y convicción inquebrantables. El relato de su encuentro con la luz divina en el camino a Damasco es un recordatorio poderoso de que ningún corazón está más allá del alcance del amor de Dios. La misma luz que cegó temporalmente a Saulo también iluminó su alma, abriendo sus ojos espirituales a una verdad más profunda y transformadora que cualquier conocimiento humano podría ofrecer. Desde ese momento crucial, la vida de Pablo se convierte en un testimonio viviente de la gracia redentora de Dios. A pesar de enfrentarse a innumerables desafíos y peligros en su camino, desde conspiraciones para matarlo hasta naufragios en el mar, Pablo nunca vacila en su fe ni en su compromiso con la misión que Dios le ha encomendado. Sus palabras y sus acciones reflejan la profundidad de su compromiso con el Evangelio, así como su disposición a enfrentar cualquier adversidad por amor a Cristo. En cada ciudad que visita, en cada comunidad que toca, Pablo lleva consigo el mensaje de esperanza y salvación que ha transformado su propia vida. Pero la historia de Pablo también es un recordatorio de que el camino de la fe no está exento de desafíos y pruebas. A lo largo de su ministerio, Pablo se enfrenta a la oposición feroz de aquellos que se oponen al Evangelio, así como a las dificultades y los peligros que surgen en su camino. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Pablo persevera, confiando en la promesa de Dios de que nunca lo abandonará ni lo dejará. Su historia es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios para con aquellos que confían en Él, así como un ejemplo inspirador de cómo vivir una vida de fe y valentía en medio de la adversidad. En última instancia, la historia de Pablo nos recuerda que el poder transformador del Evangelio está disponible para todos aquellos que lo reciben con corazones abiertos y mentes dispuestas. A través de la gracia de Dios, incluso los más grandes pecadores pueden convertirse en instrumentos de su amor y misericordia en el mundo, llevando la luz de la verdad a aquellos que están perdidos en la oscuridad del pecado y la incredulidad. La vida de Pablo es mucho más que un relato histórico. Es un testimonio viviente del poder transformador de la gracia de Dios. De perseguidor feroz de los seguidores de Cristo a uno de los más grandes defensores del Evangelio, su historia resuena a través de los siglos, inspirando a millones con su ejemplo de redención y dedicación inquebrantable. Sus epístolas, que forman una parte crucial del Nuevo Testamento, no solo son palabras escritas, sino la expresión viva de una fe que transforma vidas. A través de sus cartas, Pablo continúa influenciando a millones de personas en todo el mundo, moldeando la doctrina cristiana y ofreciendo esperanza e inspiración a todos aquellos que buscan la verdad. Pablo enfrentó persecuciones, prisiones e incluso la perspectiva de muerte con una valentía y fe inquebrantables.
Nunca dudó de que seguir a Cristo valía cualquier sacrificio. Su legado es uno de acción, de una vida vivida en la plenitud del compromiso con su Salvador. Su encuentro con la luz divina en el camino a Damasco marca un punto de inflexión en su vida, una transformación radical que lo lleva de perseguidor a predicador del Evangelio. Desde ese momento, su vida se convierte en un testimonio del poder redentor de Dios, un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de su amor y misericordia. A lo largo de sus viajes misioneros y sus escritos, Pablo enfrentó desafíos y controversias, pero nunca vaciló en su compromiso con la verdad del Evangelio. Su defensa apasionada de la gracia sobre la ley, su valentía ante la adversidad y su enfoque en la eternidad son ejemplos para todos los creyentes. En sus cartas, Pablo aborda temas fundamentales de la fe cristiana, desde la redención hasta la resurrección, desde la libertad en Cristo hasta la suficiencia de su gracia. Su capacidad para encontrar fuerza en medio del sufrimiento y su enfoque en el futuro de la Iglesia son fuentes de inspiración para todos nosotros. La historia de Pablo culmina en un legado duradero que continúa influyendo e inspirando a generaciones de cristianos. Su ejemplo de transformación radical y dedicación inquebrantable al Evangelio nos anima a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y convicción. Y nunca debemos olvidar el papel del Espíritu Santo en la vida de Pablo y en la nuestra. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para ser audaces en medio del caos, para ser fuertes ante los problemas y para interceder por nosotros cuando no sabemos qué orar. En conclusión, la vida de Pablo es un testimonio vibrante del amor redentor y la gracia transformadora de nuestro Dios. Su historia nos recuerda que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán desafiante sea nuestro presente, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Que podamos mirar hacia el ejemplo de Pablo con gratitud y admiración, aprendiendo de su valentía, su fe inquebrantable y su compromiso inquebrantable con el Evangelio. Que su legado nos inspire a vivir vidas de amor, servicio y devoción a nuestro Señor. Que podamos también recordar el papel vital del Espíritu Santo en nuestras vidas, capacitándonos, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Que podamos abrir nuestros corazones a su guía y permitirle obrar en nosotros conforme a la voluntad de Dios. En última instancia, que toda la gloria y la alabanza sean para nuestro Dios, quien nos sostiene en cada prueba, nos levanta en cada caída y nos guía en cada paso. Que su nombre sea exaltado en todo momento y en toda circunstancia. Suscríbete para más contenido inspirador, da like si este mensaje te ha tocado, deja tus comentarios compartiendo cómo la historia de Pablo ha impactado tu vida y comparte este mensaje de esperanza y fe con todos los que puedas alcanzar. Que la luz del Evangelio brille a través de nosotros y alcance los rincones más oscuros del mundo, llevando consigo la verdad, el amor y la redención de Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente.